Buenas tardes a todos, con una puntualidad inglesa. Vamos a arrancar este nuevo webinar de AMBA, esta tarde con la compañía de la empresa PK, antes Procarma, que hoy nos van a compartir su presentación sobre automatización robótica de procesos. Desde ya, muchísimas gracias a PK por confiar en AMBA, por sumarse a AMBA como nueva entidad adherente, así que sean muy bienvenidos a esta primera actividad que compartimos con ustedes. Voy a presentarles en primer lugar a Daniel Carabel. Daniel es Manager de PK. Los dejo en compañía de Daniel. Gracias, Patricia, muy amable. Buenas tardes a todos, gracias por participar de este webinar. Bueno, ya saben que soy Daniel Carabel, Development Manager en PK, y en la siguiente slide voy a hacer un pequeño resumen de quiénes somos, ¿sí? PK es una empresa de ingeniería digital, contamos con más de 3.700 colaboradores en 22 oficinas repartidas en 4 países, obviamente en Argentina también. Trabajamos en diversas industrias, como ser la industria financiera, y brindamos diferentes servicios, entre ellos el de automatización robótica de procesos, que en la próxima slide vamos a poder empezar a comentar un poquito el contenido de esta agenda. Al principio voy a dar una introducción muy leve, ¿sí?, de RPA, luego veremos los casos de uso en la industria financiera, para luego charlar los conceptos claves, que es lo que nos llama este webinar, a la hora de embarcarnos en proyectos de RPA. Contaremos con los testimonios del equipo de Gire, que nos acompañará para contarnos en su primer proyecto de RPA su experiencia. Luego tendremos un espacio de preguntas, espero que sean fáciles, por favor. Finalmente anunciaremos el ganador del sorteo entre todos los participantes de este webinar. Vamos a avanzar entonces a la siguiente slide. Comencemos entonces con una introducción de RPA, ¿sí? Entonces, adelante por favor, otra slide. ¿A qué se enfrentan hoy las empresas al ejecutar sus operaciones diarias? Muchos procesos siguen siendo demasiado complejos y requieren de nosotros para realizar muchas tareas y actividades de forma manual. Esto lleva a grandes costos en los equipos que realizan el trabajo, y también a errores de procesamiento, frecuente debido a errores humanos. En la próxima slide van a ver que es por esto que tenemos que, de alguna manera, barrer un desafío, enfrentar de alguna manera cómo hacer la automatización de procesos. Y predicciones como las que estamos viendo en esta slide por parte de Forrester, nos obliga a reflexionar de cómo actuar en consecuencia. En la próxima slide vamos a ver que de alguna manera hay una síntesis de la automatización robótica de procesos, la cual es utilizar software para completar tareas repetitivas, estructuradas y basadas en reglas, para automatizar los procesos de negocios. Podemos considerar de esta manera a los bots, que es la manera en que se los denomina a los colaboradores digitales, que nos pueden asistir en tareas diarias y que nos liberan de hacer aquellas engorrosas de alto volumen y de poco valor. Son consistentes a la hora de realizar sus tareas, ya que las hacen paso a paso de una manera sistemática, evitando errores, y principalmente no es necesario modificar los procesos ni impactar en las aplicaciones existentes. Pasemos a la próxima slide. RPA se utiliza para procesar transacciones, manipular datos, recibir mails, descargar PDFs, hacer una extracción de información de los PDFs, interactuar con distintos sistemas como ERP, CRMs u otros sistemas, inclusive impactando en bases de datos. La idea es que todas esas actividades que involucran tareas manuales o repetitivas que hacemos nosotros en las distintas áreas, que no sean subjetivas, pero que lleven un gran volumen y sean engorrosas, poder trasladarlas a los agentes digitales para que nos puedan asistir y trabajar mejor en el día a día. Avancemos. Ahora, entonces, ¿cómo transforma RPA a una organización? En la próxima slide vamos a poder ver que RPA tiene un impacto transformador en las organizaciones y acelerar los resultados del negocio sin aumentar la complejidad. Por ejemplo, en la experiencia y satisfacción del cliente, los tiempos de respuesta son más rápidos. Las operaciones se realizan 24/7 y existe un riesgo mucho menor de que un error de procesamiento afecte a algún cliente. Cambia el valor de la fuerza laboral. Las personas pasan de rutinas repetitivas a tareas de mayor valor que impactan directamente en los resultados de negocio. Y los clientes aumentando de esta manera, los agentes, digamos, aumentan de alguna manera la satisfacción laboral. Por otro lado, el control de riesgo y cumplimiento se mejora mediante la reducción de errores y una aplicación de reglas más consistente y precisa. Por último, la analítica y la visibilidad
los líderes van a poder obtener control total sobre los procesos de punta a punta. En la siguiente slide vamos a ver, si bien estamos acostumbrados normalmente a ver estas slides de beneficios al final de todas las presentaciones, en esta ocasión los beneficios esperados son el inicio del planteo de esta charla. ¿Por qué? Porque los conceptos clave son los que nos van a permitir de alguna manera facilitar el camino para alcanzarlos. De esta forma, esta transformación nos permitirá obtener beneficios de alto valor en el negocio, como ser mejorar la calidad del proceso, reduciendo errores, mejorando la precisión general de los datos, incrementando la eficiencia del proceso mediante la reducción de tiempos, lo que puede mejorar significativamente los resultados y la satisfacción del cliente. La continuidad del servicio. Los bots de software brindan previsibilidad y confiabilidad. Eficientizar los costos. Reducen los costos del procesamiento de transacciones hasta un 80% y brindan agilidad empresarial, porque nos permiten adaptarnos a las fluctuaciones de la demanda, lo cual es una ventaja clave de RPA. Escalamiento. RPA simplifica el escalamiento operativo, permitiendo a las organizaciones concentrar los recursos en otras áreas claves de expansión, aumentando la capacidad. Maximiza la inversión en los procesos actuales, tal como están definidos, y en las aplicaciones de software. Y, por último, es una de las tecnologías que tienen un alto ROI y un muy corto payback. En la próxima slide vamos a avanzar desde el aspecto de que es lógico que en algún momento quisiéramos automatizar todos los procesos, ¿cierto? Pero no todos los procesos son adecuados para automatizar y es necesario lograr en los primeros pasos una buena selección. Por ello debemos saber cómo identificar y priorizar los procesos de negocios que sean automatizables. En la próxima slide vamos a ver justamente cómo podemos saber si un proceso es candidato para ser automatizado. Los aspectos y las características que tenemos que contemplar a la hora de seleccionarlos es que sea, en primera instancia, obviamente de ejecución manual, pero que estén estandarizados. Es decir, son repetitivos, se hacen de la misma manera y no necesitan un criterio subjetivo o humano para ser ejecutados. Probablemente interactúe con varias aplicaciones, lo cual hay un esfuerzo humano que se podría mitigar en la automatización. Puede ser que tengan input de procesos en formato digital o de pasibles de digitalización. Y procesamiento de datos que demandan muchos recursos, tanto de tiempo o de personas. Y obviamente debe haber una baja cantidad de excepciones, ¿sí? O sea, normalmente los flujos tienen un único criterio. En la próxima slide vamos a poder ver que de alguna manera, una vez que tenemos identificados los procesos candidatos, debemos ordenarlos. Y para poder priorizar la automatización de estos procesos, debemos contar con tres aspectos. La cantidad de colaboradores full-time que están dedicados al proceso, y se contemple la cantidad de horas y frecuencia que les demanda realizar el proceso. Otro aspecto es el del esfuerzo, el tiempo en sí que se tarda en realizar el proceso y la cantidad de aplicaciones involucradas. Por último, no siendo menor, y es muy relevante, es el riesgo, considerando la criticidad del proceso, si es partícipe de alguna aplicación de normativas o es pasible de algún esquema de auditoría. En la próxima slide vamos a empezar a charlar sobre los casos de usos de la industria financiera. Avanzando en la próxima slide nuevamente, vamos a ver que los objetivos para las entidades de la industria financiera tienen ciertos objetivos en común, como ser principalmente aumentar la eficiencia operativa, reduciendo las tareas manuales para impulsar la excelencia operativa y reducir los costos laborales. Por otro lado, mejorar la experiencia del cliente, aumentando la velocidad, la precisión y la disponibilidad de las interacciones con ellos. Fortalecer la gobernanza, reforzando los controles de detección de fraude, cumplimiento y accesos. Los últimos dos aspectos serían fomentar la innovación, ampliando las capacidades de inteligencia digital y cognitiva. Y por último, potenciar el capital humano, hacer que la fuerza laboral humana sea más productiva y centrada en actividades de valor agregado, mayor valor del que hacen con tareas rutinarias. Bien, en la próxima slide vamos a empezar a trabajar de una manera un poquito segmentada a modo de ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos para la banca. Avancemos una más. A la hora de iniciarnos en proyectos de RPA en banca, deberemos contemplar aspectos que hemos mencionado anteriormente, relativo a identificar y priorizar procesos automatizables.
De aquellos procesos candidatos habitualmente encontramos que las entidades bancarias encuentran un retorno de inversión adecuado o bien un impacto positivo al negocio, siempre pensando en calidad, time to market, eficiencia operativa, reducción de costos y experiencia de los clientes. En este sentido, podemos apreciar que existen diversos procesos para la aplicación de RPA, desde el otorgamiento de créditos, pasando por el procesamiento de préstamos, o bien en las solicitudes de las tarjetas de crédito y por supuesto en la detección de fraude. También pensando en la gestión de activos, en el onboarding de los clientes, la gestión de las carteras crediticias, como también de cara al servicio al cliente, desde la apertura y cierre de cuentas, como la verificación y actualización de datos, o la gestión y procesamiento de reclamos, claramente. Compliance también tiene procesos que suelen ser candidatos, como ser la verificación de los datos en el esquema de Know Your Customer. Antilavado, por supuesto. La gestión de datos también es una arista que requiere automatización, como ser en la migración de datos de sistemas legacy, o bien en pruebas de cumplimiento y datos de auditoría interna. Por último, y no siendo menor, finanzas, ante la necesidad de conciliar, realizar operaciones de conciliaciones muy complejas. Y cómo no, también en la operación de tesorería. Estos son algunos ejemplos, digamos, de campos de aplicación. Avancemos una slide más. Bueno, no podíamos esquivar de alguna manera la situación actual que nos encontramos, pero esta crisis actual nos da una oportunidad para establecer, o restablecer, mejor dicho, las prioridades de automatización, para abordar los procesos y las organizaciones afectadas por el COVID-19. Estos son algunos ejemplos que ven en pantalla que muestran las respuestas que la industria financiera ha tenido frente a la pandemia. Avancemos a la próxima slide. Vamos a ir a un caso puntual, un caso en Argentina. La pandemia mundial del COVID-19 llevó al Banco Central de la República Argentina, como ustedes saben muy bien, a tomar medidas para apoyar a los ciudadanos, extendiendo líneas de créditos a los bancos y ofrecer así préstamos a las empresas para poder asistir el pago de las remuneraciones a sus empleados. Uno de los bancos privados más grandes de la Argentina requería procesar estos préstamos rápidamente, para lo cual el banco aprovechó la fuerza digital que contaba. El desafío era procesar las solicitudes rápidamente, ya que las empresas beneficiarias requerían el dinero de forma inmediata para pagar los salarios de los empleados y los gastos operativos, obviamente. La solución: los clientes habían sido preaprobados para préstamos basados en sus perfiles de créditos, y los interesados en solicitar un préstamo lo pueden hacer vía el sitio del banco. Dependiendo del monto aprobado, la empresa puede optar por tomar todo o parte de la misma. El colaborador digital termina cargando toda la información importante en la base de datos del banco, lo cual demora menos de 2 minutos. Luego realiza el proceso de autorización y acreditación de fondos y transfiere el dinero a la cuenta del cliente solo en segundos. Avancemos a otro caso en la próxima slide de otro ejemplo, en otro país. En este caso se trata de Ecuador. La Asociación de Bancos de Ecuador, Asobanca, anunció la refinanciación de préstamos y créditos sin intereses, y el Banco Guayaquil anunció la aplicación del periodo de gracia. El desafío: la actualización manual de 6 millones de registros de préstamos, que si hacemos el ejercicio de considerar a 3 minutos para procesar cada registro, y con un equipo de 100 personas, se tardaría aproximadamente 2 años y costaría millones. La solución: el Banco de Guayaquil identificó, construyó e implementó bots para refinanciar préstamos dentro de un cronograma muy agresivo, de menos de una semana, asegurando la satisfacción del cliente, toda una fracción del costo de cualquier opción manual que pudiéramos haber evaluado. Avancemos a la siguiente slide, por favor. Relativo a seguros, vamos a ver algunos casos nuevamente como para acompañar en esta charla. Avancemos a la próxima slide. Ahora bien, obviamente, digamos, lo mismo pasa que con bancos, ¿no? Debemos contemplar todos los aspectos para seleccionar claramente cuáles son los procesos adecuados. Tampoco vamos a perder de alguna manera la calidad y la eficiencia operativa y la experiencia, poniendo foco de alguna manera en esta selección. Y como vamos a ver de alguna forma, acá pasa algo análogo, ¿sí? Desde la suscripción de seguros, tanto en lo que es la entrada en sí de datos, de algo tan simple como eso, como la evaluación del riesgo, determinar el pricing del producto, como la detección del fraude. Obviamente la gestión de reclamos tiene sus propios procesos que son candidatos, tanto para los avisos de pérdidas, por ejemplo,
o en el caso de la clasificación de los reclamos, para ver cómo canalizarlos, y obviamente también en el sentido del posible fraude. También el servicio al asegurado, desde la emisión de las pólizas, sus pedidos de renovaciones o cancelaciones, como también en la actualización de información del titular de la póliza. En la gestión de datos, a la hora de validar, o bien en la migración de sistemas heredados. Finanzas, ante la necesidad de conciliaciones, como también en operaciones de tesorería, o bien para la generación de informes para terceros, como puede ser la superintendencia. Avancemos a la próxima slide. Acá hay otros ejemplos más que les pueden ser de referencia, como hicimos en banca, para lo que de alguna manera fue la respuesta de las empresas de seguros ante esta situación que nos convoca a todos respecto a enfrentar al COVID-19, ¿no? En cuanto a la operatoria. Bien, con estos casos de uso que vimos hasta acá, vamos a pasar al caso de Gire, por lo cual le cedo el espacio a Fernando Roma, quien es gerente corporativo senior de soluciones IT en Gire, para que nos pueda compartir su experiencia. Fernando, por favor, adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fernando Roma, soy gerente corporativo de soluciones de IT de Grupo Gire. El Grupo Gire es un grupo de compañías que está conformada por 4 unidades de negocio bien definidas. La más conocida, Rapipago, que tiene 5.000 sucursales y maneja aproximadamente 7 millones de clientes de forma mensual, que vienen a pagar sus facturas y sus servicios a nuestras sucursales. Tenemos aproximadamente 1.000 empleados. Además de lo que respecta a la unidad de negocios de Rapipago, tenemos Dusit, que es la transportadora de caudales del grupo recientemente creada. Gire Soluciones, que es una compañía de procesos bancarios, de digitalización de cheques y procesos bancarios. Y la FinTech, que está recientemente creada también, que se llama Yungam. En ese contexto, el grupo Gire viene de adquisición de compañías y de creación de compañías, en donde la evolución hizo que fueran sumándose tecnologías, plataformas, procesos de diferentes tipos de negocios, con lo cual el contexto de la organización del grupo, y si quieren pasar al slide siguiente, el contexto en el que está es un momento de transformación en el que involucra identificar todas aquellas mejoras que podamos hacer para eficientizar nuestros procesos operacionales, pero además también acompañar a una evolución del negocio en la convergencia entre lo digital y físico, entendiendo que el grupo está muy vinculado al pago de facturas físico que se hace en nuestras sucursales. Hoy, por suerte, ya contamos con una billetera digital. De todas formas, es un proceso de transformación en el que estamos. En ese sentido, y para ampliar más información acerca del grupo, contamos con un volumen transaccional sumamente alto, alrededor de 27 millones de transacciones mensuales. Esto hace que los procesos de esas transacciones sean soportados en su mayoría por sistemas legacy que fueron evolucionando en el tiempo, pero sobre una misma arquitectura. El negocio nos está pidiendo de alguna manera la convergencia entre lo digital y lo físico. En ese sentido, recuerden que, como les decía, Rapipago es una marca sumamente reconocida por el pago de servicios y facturas en sucursales. Pero la necesidad de transformar estructuralmente la compañía nos obliga a realizar una transformación de negocio y de sistemas y tecnología muy importante. En ese sentido, nosotros estamos de alguna manera soportando toda nuestra operación con sistemas legacy y incurriendo en el mundo de los world class, renovando procesos y decomisando algunas operaciones que hacemos en sistemas legacy para renovarnos, para ser más eficientes, para ser más digitales y para innovar inteligentemente. Estamos en pleno proceso de implementación de Salesforce para todo el grupo, estamos con una de las compañías que ya cuenta con SAP, y de alguna manera
este proceso de transformación sobre los legacy, sobre muchas operaciones que hacemos desde hace años, necesitan de un apoyo fundamental desde el lado de IT en la implementación de herramientas y habilidades que nos permitan digitalizar nuestros procesos. En ese sentido, RPA es la fusión de estos cuatro puntos, es decir, en un contexto variante y en un mercado súper agresivo, con gran volumen de transacciones y mucho volumen de clientes, vamos a un modelo de convergencia entre lo digital y lo físico, en donde RPA viene a colaborar sustancialmente en ese proceso. En cuanto a los desafíos que, si queremos, podemos avanzar al slide de desafíos, por favor. Particularmente acá hay 3 puntos sobre los cuales nosotros creemos que es desafiante cualquier iniciativa relacionada con RPA. Primero, una transición cultural, en donde vemos que puede haber resistencia organizacional, no solo al cambio, sino también a este tipo de tecnologías que no vienen a reemplazar empleados, sino vienen a eficientizar el trabajo de los empleados. Por otro lado, un plan comunicacional muy fuerte, asegurando que uno está acompañado de comunicaciones, de los sectores de comunicaciones de la organización para asegurar que el mensaje llegue a todos por igual y lograr enrolar de alguna forma a toda la compañía en un proceso en el cual no solo se llega a eficientizar procesos, sino también se llega a un crecimiento y un desarrollo de la propia organización en el trabajo colaborativo entre las personas y los robots. En ese sentido, es importante lograr el sponsoreo de la dirección de la compañía para poder bajar este mensaje unívoco y que llegue correctamente. Respecto a lo que hace el proyecto de RPA, como principales cuestiones es que son iniciativas cortas, en donde pueden verse resultados rápidos, o sea, el repago se ve realmente muy rápido. Por otro lado, hay que entender que no es un proyecto de IT, es un proyecto de negocio que tienen que formar parte, pasemos al otro slide si quieren, del cual tienen que formar parte todas las áreas de negocio. Hay áreas que son especialmente claves. El rol del product owner, de una persona de negocio, dentro de lo que es la célula de trabajo, el centro de competencia, como nosotros armamos dentro de la compañía, es clave para poder tener los insights necesarios y asegurar que dentro de los centros de competencia estamos agregando el valor que se requiere para el negocio. El área de procesos es fundamental dentro de los proyectos y de la evolución de la iniciativa dentro de la compañía. Es quien tiene la visión cross y la documentación de absolutamente todos los procesos de la compañía y la que nos permite de alguna manera hacer esta reingeniería de convertir procesos en habilidades digitales. Con el objetivo de darle mucho más foco desde IT, lo que hicimos fue crear un centro de competencias que tiene 100% de foco en los proyectos de RPA y que trabaja conjuntamente con estas dos cabezas, por llamarlo de alguna manera, tanto de negocio desde el Product Owner como desde la gerencia de procesos, en asegurar que estamos evolucionando a otra situación de compañía en donde tenemos procesos que se pueden realizar de forma digital en vez de tener gran cantidad de equipos de trabajo trabajando en ingresos de resultados o generando información y demás. En ese sentido, y solo para dar un ejemplo, después vamos a adentrarnos más en el proyecto particular o en especial de Gire, con más detalle técnico. En principio les adelanto que desde el comienzo ya tuvimos 72 tareas automatizadas, procesos que llevaban 4 días, una semana, pasaron a durar minutos. Equipos que se dedicaban enteros a determinadas cuestiones de carga de información o análisis inclusive de información, pasaron a ocupar otro rol y mismo a ser parte del mismo centro de competencias que estaba trabajando en la iniciativa, con lo cual también le permitimos a personas de otras áreas desarrollarse en la tecnología o en esta nueva habilidad. Y por último, y no por eso menos importante, es necesario contar con un partner como socio estratégico que no solo tenga los conocimientos tecnológicos que corresponde,
En este caso, PK cumplió con todos esos factores, nos acompañó en todo el proyecto, pero además el valor que nosotros le vemos es que logramos hacer una transmisión del conocimiento para poder comenzar a hacer nuestros propios robots, a empezar a trabajar sobre la iniciativa nosotros mismos sin depender de nadie. En ese sentido seguimos evolucionando y los resultados están siendo muy buenos. Eso a nivel general, era lo que les quería compartir. Ahora seguramente, Daniel, te cedo la palabra y seguramente vamos a ver algún video más específico a adentrarnos en el proyecto. Gracias, Fernando. Excelente exposición. La verdad que nos has dado un preview de todos los conceptos claves, así que no sé cuánto me queda por comentar ahora, pero no, nada. Ahora vamos a verlo un poquito más en detalle y como vos bien adelantaste, para compartirle a la audiencia, vamos a ver otros testimonios también de vuestro equipo, cada uno desde su visión, ¿no? Justamente más de tecnología y también de procesos y obviamente desde el usuario, Product Owner, ¿sí? Así que avancemos a la próxima slide. Tenemos que hacer un impasse acá, ¿no? Debemos comenzar a entender por qué es importante tener claro ciertas consideraciones a la hora de embarcarnos en un proyecto. EY indica que entre el 30 y el 50% de los proyectos iniciales, los primeros a realizar, fracasan. La implementación de RPA mal planificada o no planificada, en lugar de aportar ahorro de tiempo y productividad, puede crear serios problemas. Avancemos a la próxima slide. Suele suceder en todo orden de la vida que nuestros prejuicios o bien nuestro desconocimiento nos lleve a suposiciones con pocos fundamentos que luego generan resultados contrarios a los esperados. Veamos entonces cuáles son las suposiciones erróneas que deberíamos evitar. Asumir que con los robots es suficiente. RPA, los beneficios son transformadores. Provienen de la combinación correcta de herramientas de RPA, ingeniería de procesos y talento humano, tal como lo contó Fernando. Centrarse solo en la reducción de costos a corto plazo no va a permitir obtener los beneficios que hemos visto en la automatización. Pocos son los procesos que se pueden automatizar solamente usando una única herramienta. A menudo se necesita, y por lo general, varias herramientas y múltiples técnicas para poder hacerlo. Es por esto que una de las áreas más importantes y complejas de implementar un programa de automatización es el diseño de soluciones. Identificar las áreas de alto valor, determinar qué combinación de capacidades aplicar a los procesos para crear una eficiencia óptima. Otra suposición errónea es pensar que no es necesario involucrar al departamento de IT. Si bien Fernando lo contó muy bien, nuevamente es una iniciativa de negocios, no se puede evitar participar IT. A menudo justamente son impulsadas por áreas de negocio las iniciativas, pero a veces hay una falta de comprensión sobre cómo podría afectar a otras áreas del negocio. A esto se le suma que las herramientas de robótica tampoco son invasivas y se pueden instalar inclusive en una PC, en una notebook. Obviamente, en procesos complejos correrán en servidores. Pero esta facilidad de correr en desktops es una de las razones por la cual puede haber una tendencia a pensar que no se necesita de una participación significativa del equipo de IT. Una razón fundamental es garantizar que los sistemas RPA sean parte de la visión y estrategia del mundo de IT, en términos de seguridad, confiabilidad, escalabilidad, continuidad y tolerancia a fallos. Esto permitirá a los equipos de operaciones impulsar los resultados de productividad y beneficios de transformación rápidamente. Otra suposición en que si alguien puede hacer un robot es que puede hacer 1000. Comenzar en RPA es relativamente fácil. De hecho, una gran característica de la tecnología es la facilidad con que las empresas pueden probar y aprender en entornos de sandbox, ganando experiencia sin correr el riesgo de impactos negativos. Pero esta capacidad de prueba de concepto lleva a muchos a querer correr antes de caminar. Implementar un robot es fácil, pero implementar cientos en diversos procesos e integrar la automatización en toda la organización es muchísimo más difícil y complejo. Se debe establecer un proceso de consultoría de negocio donde diferentes áreas pueden presentar sus propias ideas de lo que necesitan automatizar. La ampliación de la prueba piloto requiere una estructura formal y un modelo operativo con un control centralizado, una gobernanza sólida y casos de negocios aprobados para tener un roadmap a largo plazo. Otro supuesto es dejar que quien quiera que haga su propio robot. Las herramientas de RPA son altamente flexibles, fáciles de usar
y aplicables en varios contextos, a través de funciones y departamentos. Pero desde el principio, los programas de automatización necesitan control y gobierno centralizado. Sin esto, pueden surgir un enredo de proyectos aislados que nos lleva a miles de problemas. Otro error es suponer que los robots se programan, se configuran y listo. Al igual que cualquier otro sistema en una organización, los robots deben ser administrados operacionalmente y mantenidos técnicamente. Deberíamos pensar en los robots como verdaderos colaboradores virtuales, y al igual que con los colaboradores humanos, cuando se actualizan los procedimientos y las reglas de los procesos, una estrategia de cambio debe garantizar que los robots se ajusten a las modificaciones de los procesos que fueron actualizados. Por último, pensar en que la estrategia con las personas se puede hacer más adelante, en algún momento, tenemos que pensar que no es así. Es ilógico. RPA tiene impactos positivos en los empleados. La alta rotación suele ser de empleados insatisfechos, que prefieren estar haciendo algo más interesante y más valioso para la organización, los cuales terminan renunciando. Las personas tienen como poder más valioso la capacidad de resolución creativa de problemas, la innovación, personalización, toma de decisiones discrecionales, análisis en profundidad y la comunicación humana. RPA permite que los equipos se vuelvan a capacitar para enfocar más tiempo en estas tareas de mayor valor y mayor satisfacción. Pero esto no sucede así porque sí. Cualquier plan RPA necesita una coordinación entre la estrategia tecnológica y la estrategia de personas, como lo mencionaba Fernando. No hacerlo, en el mejor de los casos, causará demoras en la capacitación y el desarrollo del equipo. Y en el peor de los casos, generará inquietud en los empleados que se sienten inciertos sobre su futuro. De esta manera, con estos puntos, me gustaría compartirles un video de Dubrasca López de Gire, que está a cargo del Centro de Competencias de RPA. Bueno, en primera instancia, nosotros necesitábamos aumentar la eficiencia en la adhesión de nuevos clientes a la red de Rapipago, así como también mejorar la capacidad en el alta de empresas. Ahí fue donde empezamos con todo este tema de querer automatizar ese proceso. Lo primero que hicimos fue hacer un estudio de mercado para escoger la herramienta con la que íbamos a realizar las automatizaciones. Allí escogimos Automation Anywhere para tal fin. Con Procarma tuvimos apoyo desde el primer día, desde la planificación de la plataforma para instalar Automation hasta todo lo que vendría siendo el análisis funcional y el desarrollo de la automatización. Por suerte en este punto ya nosotros teníamos bastante adelantada todo lo que era la documentación del proceso, que es muy importante. La adopción de RPA por parte de nuestros usuarios en este caso fue buena. La verdad, ellos ya estaban al tanto de todo lo que nosotros veníamos haciendo y entendieron que RPA no venía a sustituir sus puestos de trabajo, sino que más bien sería un ayudante virtual. La implementación se llevó a cabo en 4 meses. Nosotros escogimos un proceso bastante complejo. Tuvimos algunos problemas con la aplicación, pero por suerte, gracias a nuestro equipo interno, pudimos salir adelante y entregar el proyecto y realizar nuestra automatización. En este punto sí quisiera resaltar que el trabajo de los desarrolladores de Automation fue impecable. A nivel de la herramienta, puedo asegurarles que es súper amigable. La verdad, la curva de aprendizaje es súper corta y no necesariamente tienes que ser programador para poder usarla. Adicionalmente, una de las cosas que nos gustó fue que Automation tiene presencia local en Argentina y esto suma un plus. Y bueno, para finalizar, puedo decirles que fue una experiencia muy enriquecedora, aprendimos un montón y quedamos con muchísimas ganas de seguir aplicando RPA en Gire. Bárbaro. Fíjense que los aspectos mencionados por Dubrasca, desde la investigación de mercado para elegir la herramienta correcta hasta la participación y experiencia del área usuaria, son aspectos fundamentales que nos da pie para revisar los factores críticos en el éxito de un proyecto RPA en la industria financiera. Más allá de evitar suposiciones erróneas, se trata de determinar expectativas y las estrategias correctas previas a la implementación, establecer un gobierno sólido de RPA en toda la organización y garantizar el monitoreo, mantenimiento y mejora continua. Estos imperativos están respaldados por los factores críticos que observamos en la presente slide.
RPA demanda un cambio organizacional y cultural, como mencionaba Fernando. No se trata de implementar RPA en un departamento durante un tiempo solamente. Se trata de que RPA sea vista como una estrategia y no como una solución puntual a un proyecto o a solo un proceso. Por otro lado, como mencionaba Fernando y Dubraska, es clave la comunicación en la organización. Formar y hacer partícipe a todos los colaboradores de la organización ayudará a tener éxito. Comunicar la estrategia de la adopción de RPA, los beneficios organizacionales brindando posibilidades a los colaboradores de realizar tareas de mayor valor, que los desarrolle profesionalmente, dejando las rutinas para los bots, desmitificaría los miedos sobre la estabilidad laboral. Otro factor crítico es el Centro de Excelencia en Automatización, caso de ejemplo que mencionaba Fernando y Dubraska. Las organizaciones necesitan un equipo responsable de la gobernanza de la automatización, la generación de ideas, el desarrollo de habilidades, la evaluación de procesos y el soporte de toda la organización. Esta función garantiza que se implementen las mejores prácticas. Por otro lado, claramente los procesos son un factor clave. Es necesario analizar a fondo los procesos que se quieren automatizar. Los colaboradores de la organización deben participar en la elección de procesos a automatizar, determinando de alguna manera el grado de la automatización, definiendo si es total o parcial en relación a su relación con los humanos. Entonces, teniendo en cuenta este último punto de la relevancia de procesos, vamos a ver la visión del área de procesos a través del video, compartiendo un poco a la responsable que estuvo trabajando desde Gire, Amelia Serra. Adelante con el video, por favor. Utilizamos la metodología Service Designs, realizamos 2 talleres de trabajo de una manera colaborativa, ágil y en tiempo real con todos los involucrados. Esta metodología nos permitió abordar de una manera visual todo el proceso, identificar aquellas tareas con potencial a automatizar e indicar los sistemas o aplicaciones intervenientes con las que el bot iba a tener que interactuar. De ahí también se obtuvo de estos talleres 5 escenarios o 5 blueprints que fueron nuestros entregables como documentación de soporte para implementar la tecnología de RPA de Automation Anywhere. Como verán, la relevancia desde el punto de vista de procesos es muy alta y es muy importante su participación, ya que realmente es el core de la ejecución de la automatización de procesos. Otros factores importantes que nos facilitarán una implementación exitosa de RPA es la elección del socio tecnológico. Es fundamental comparar opciones y no quedarse solamente por el precio, sino el valor que puede aportar a la empresa. Este socio deberá poder adaptarse a las necesidades concretas de cada caso y sobre todo conocer el negocio del cliente. Como nos comentaba Dubraska, elegir las herramientas adecuadas porque existen muchas en el mercado, con diferentes capacidades, fortalezas y debilidades. Las organizaciones necesitan un nuevo tipo de evaluación de capacidades y diseño de soluciones adaptado a proyectos de automatización que mantengan un análisis actualizado de varias tecnologías y pueda optimizar la selección de las herramientas adecuadas para los procesos correctos. Otro factor crítico es estructurar adecuadamente la infraestructura. Se necesita un sólido soporte de infraestructura con un entorno virtual, alojamiento y administración de servidores, instalación de productos y capacidades de servicio para soportar sin problemas el despliegue a gran escala. Otro factor clave en la industria financiera es el control de riesgos de los robots. El control sólido y la gobernanza de la seguridad son fundamentales para garantizar que todas las herramientas y la infraestructura relacionada con RPA cumplan con las políticas de seguridad de IT, las disposiciones reguladoras y las políticas de riesgo en toda la organización. El gobierno operativo, pensando por ejemplo en la comunicación del Banco Central 4609 sobre seguridad y modelo de gobierno. Es esencial un marco de gobierno integral para ejecutar la implementación de RPA, paso a paso. Gestionar el cambio organizacional, actualizar los procesos, gestionar las fluctuaciones de la demanda de servicios y comunicarse adecuadamente con los stakeholders. Por último, el enfoque en la obtención del valor. La implementación de la robótica se trata de impulsar la eficiencia operativa, la productividad, la calidad y la satisfacción del cliente.
los programas que son exitosos de robótica tienen un enfoque en el valor que devuelve al negocio su inversión en robótica. Y para poder apreciar todo esto que estuvimos exponiendo hasta acá, vamos a escuchar el testimonio de Cristian García, que pertenece a la gerencia de empresas de Gire, como Product Owner y usuario del negocio. Bueno, la idea es contarles por qué pensamos en RPA y en Procarma para que nos acompañe en esta iniciativa. En principio lo que buscábamos era un modelo de atención y operación acorde a las nuevas necesidades que el negocio nos presentaba. ¿Sí? Vemos que el negocio se incrementa, evoluciona y requiere de nuevas habilidades, de una mayor capacity. Y teníamos dos posibilidades. La primera y la tradicional era encontrar un equipo cada vez más grande y robustecernos a nivel personas, ¿sí? Y la otra era encontrar una habilidad que nos permita automatizar y robotizar procesos que hoy en día tenemos en la operación. Entonces, bueno, le dimos lugar a esta segunda opción, ¿sí? Trabajamos con Procarma aproximadamente por 4 meses en el proceso de ABM Empresas Rapipago, ¿sí? Nos encargamos de las altas, de las bajas y de las modificaciones del mundo de empresas de la compañía. Y bueno, la verdad que los resultados hasta el momento son extraordinarios. Logramos reducir el tiempo de dedicación a las diferentes tareas notablemente, de tener un SLA entre los equipos de 4 días en un promedio. Logramos realizar las mismas tareas en 15-20 minutos aproximadamente. Así que imagínense las oportunidades y las posibilidades que les da esta herramienta, ¿no? Después, otra cosa que vimos muy interesante y realmente nos dio la oportunidad de abordar esta temática, y entiende lo que es la humanización del trabajo, ¿sí? Antes teníamos a personas dedicadas a hacer tareas automáticas, rutinarias, manuales, y hoy esas mismas personas ocupan otros lugares dentro de la organización, lo que realmente está muy bien valorado por el equipo y por los integrantes de los diferentes equipos, porque bueno, los desarrolla y les da la oportunidad de seguir desarrollándose y teniendo un crecimiento profesional, ¿sí? Y antes por ahí estaban más dedicadas a hacer esta tarea rutinaria, sumamente necesaria y crítica, pero bueno, repetitiva y rutinaria a través del tiempo. Otra cosa que nos dio RPA es la alta capacidad de respuesta ante incidentes críticos que se pueden generar en lo que es la operación. Tenemos una operación muy grande. Rapipago cuenta con más de 6.000 sucursales en todo el país, más de 6.000 empresas activas. Entonces, gobernar ese ecosistema a veces puede resultar complejo si no tenemos la capacidad y las herramientas necesarias para afrontarlo. Y bueno, con RPA también logramos esto, ¿no? Logramos tener una alta capacidad de reacción y poder habilitar nuevos procedimientos y procesos de ejecución en tiempo récord, cuando antes por ahí nos costaba más todo el tema de la organización, el diseñar el alcance, el rol de las personas ante esas situaciones críticas. Hoy disponibilizamos bots para que puedan atender y dar solución inmediata a la situación que requiera, ¿sí? Así que bueno, espero que la experiencia de Rapipago les sirva para animarse a afrontar el camino de lo que es RPA. Realmente estamos muy contentos del trabajo realizado por Procarma en toda la gestión y en el punta a punta de lo que fue el diseño y la puesta en marcha de esta iniciativa. Y eso, muchas gracias por su tiempo y espero que nos veamos pronto. Un beso grande. La verdad, Cristian ha hecho un resumen muy bueno, desde todas las aristas, complementando lo que Fernando y Durasca nos comentaba, pero desde el lado del usuario. Ahora, en esta slide que estamos viendo de repaso, quisiera hacer un wrap-up, que es lo que hemos visto a lo largo de toda esta charla. Hicimos una introducción a RPA desde varios aspectos, vimos cómo RPA transforma la industria, cuáles son los beneficios esperados, que era el puntapié inicial de esta charla, cuáles de alguna manera son las formas de identificar los procesos automatizables y saber priorizarlos, cuáles fueron los casos de uso, tanto en forma general como en el caso particular que nos encontramos ante la pandemia de COVID-19,
Y por último, pudimos empezar a repasar los aspectos y conceptos claves a la hora de embarcarnos en un proyecto de RPA, desde las suposiciones erróneas que debemos evitar hasta los factores críticos para el éxito. Y claramente el caso de Gire, con sus testimonios, nos han dado un marco práctico de un proyecto exitoso. Ahora le cedo el espacio a Pablo Brea, es ejecutivo comercial de nuestra empresa PK, y es el responsable del vertical de industria financiera. Adelante, Pablo, por favor. Muchísimas gracias, Daniel. Muy buenas tardes para todos. Como bien les decía Daniel, como ejecutivo de cuenta de PK, tengo la responsabilidad de atender tanto al segmento financiero como al segmento asegurador. RPA hoy tiene y empieza a tener cada vez mayor importancia en casi todas las organizaciones comerciales y como bien se comentó al principio, con indicadores realmente increíbles que seguramente no va a faltar oportunidad de poder compartírselos. Vamos a ir a las preguntas de la audiencia. Hay varias preguntas que tengo tanto para Daniel como para Fernando. Vamos a empezar. La primera pregunta de la audiencia es para Fernando. ¿Nos podrás comentar qué roles tiene el COE y quiénes construyen los robots? Bueno, sí, en particular el centro de excelencia o el centro de competencias tiene desarrolladores y analistas funcionales. Los robots fueron construidos entre el equipo de Procarma y Gire en conjunto, digamos, en trabajo en equipo. Pero de ambos lados tuvimos analistas y desarrolladores, fue un trabajo conjunto. Muy bien. Otra pregunta, puede contestarla tanto Fernando como Daniel. ¿Cuántos desarrolladores necesitaron para automatizar las 72 tareas? Tuvimos que tener dentro del centro de excelencia, o dentro del proyecto más que nada, 3 desarrolladores en total, para automatizar esas 72 tareas. Perfecto. Tenemos otra pregunta más. Esta es para Daniel. Hola, ¿usan AA, asumo que es Automation Anywhere, directamente o a través de IBM? No, directamente a través de Automation Anywhere. Perfecto. Dani, pregunta Fernando, ¿tiempo de implementación media de RPA? Bueno, muy buena pregunta. Las implementaciones medias, como habrán visto durante la charla, dependen un poco de la complejidad del proceso, ¿no? Entonces, entre las interacciones de las distintas áreas, el grado de relevamiento y documentación que existen sobre los procesos, el grado de complejidad que puede haber, por ejemplo, en la industria financiera sobre accesos de seguridad informática, la evaluación del volumen transaccional que se puede generar o no, igualmente siempre fluctúan en un término medio de 3 a 5 meses, ¿sí? Procesos de industria financiera me refiero. La realidad es que pueden variar mucho, hay procesos que se pueden realizar en 2 meses y hay procesos que se pueden realizar en 8 o 7 meses, pero una media razonable con algún desvío estamos hablando de entre 3 y 5 meses. Perfecto, muchas gracias Daniel. Acá hay una pregunta que tenemos que dividir, en parte la puedo responder yo y después el resto se las traslado a ustedes chicos. ¿El costo de licencias es en dólares? Sí, es en dólares. Después, entiendo que la clave del ROI en este contexto está en el volumen transaccional. Costo de FTE es menor al costo de licencia. ¿Es correcta esta apreciación, Daniel? Es correcto, es en parte correcta porque, digamos, el análisis de retorno de inversión que se mencionó en algún momento de la charla tiene varias aristas, ¿sí? Por un lado son la carga manual de horas, ¿sí? Y la cantidad de personas que dedican horas manuales, eso es un aspecto. Otro de los aspectos es a nivel de los errores.
¿Por qué hablo de errores? Porque los errores pueden tener un peso de sanción económica, un incumplimiento de los SLA, podría tener punitorios asociados de cara al cliente o a entidades contralores, por lo cual los errores también deben ser contemplados de cuánto impacta en el negocio. Por otro lado, la productividad, porque la realidad es que no solamente es una inversión en licencias o en consultoría, sino también tiene que ver con, de alguna manera, como factor clave me refiero, ¿no? De verlo de una manera más global. La productividad en sí no puede ser medida de forma directa, pero la compañía sabe, una vez que se hace el análisis de procesos, qué grado de impacto puede tener. Una arista que a veces no se contempla, pero es muy necesaria, es qué estoy perdiendo de flujo de ingresos, ¿sí? De hecho, con Gires lo hemos realizado de una manera superficial, pero para poder hacer una validación de qué implicaba el hecho de tener un backlog de solicitudes sin incorporar a la red de Rapipago. Por lo cual, el flujo que se pierde hoy por tener estancado una cola que crece y que no se puede atender rápidamente para incorporar, en el caso de Gire, es flujo de plata, dinero, que no está ingresando a la compañía y debería ser parte del retorno de la inversión. También otro aspecto que es relativamente blando es el tema del posicionamiento y la marca de la empresa. La transformación digital no tiene que ser solamente un gran eslogan o un highlight de algún diario. Tiene que entenderse como parte de la cultura. Y que si realmente se adopta todo lo que estuvimos viendo en esta charla, se tiene que entender como una capacidad adicional, una habilidad de la compañía para ser sustentable en el tiempo. Por lo cual, de alguna manera, el aspecto del branding en la marca lleva aún más un análisis estratégico, que también debe ser parte del análisis del retorno de inversión. Estos son algunos de los aspectos. Obviamente, tener en cuenta que uno puede maximizar la inversión realizada en los procesos e inclusive en las tecnologías de software que ya se han implementado y poner una capacidad de aceleración, digamos, de optimización de procesos, a veces no se la contempla en el ROI, pero debería ser, porque parte de esa maximización de inversiones es parte del retorno de inversión de este tipo de implementación. Muy bien, Daniel. Hay varias preguntas más, vamos a elegir algunas más como para seguir con el poco tiempo que tenemos. Esta es para Fernando. ¿Nos podrás comentar más detalle de cómo llegaron al cambio de la documentación tradicional de los procesos ahora con la implementación de RPA? Sí, en realidad es más una pregunta de procesos, ¿no? Nosotros ahí trabajamos en cuanto a la documentación de proyecto, mantuvimos la misma modalidad, la misma metodología, no cambió nada. Evaluamos procesos con gran carga de intervención manual y costosos para la compañía. Y lo que hicimos fue trabajar sobre esos procesos para hacer reingeniería a través de la digitalización, o la automatización, mejor dicho. Pero encima... Sí, dale. Complemento un poquito, Fer, que por ahí trabajé un poquito más en el proyecto a bajo nivel. En el caso de Gire particularmente, tienen un esquema de documentación muy actualizada, muy al día, de una manera que representa claramente los documentos y los blueprints que mencionó Amelia en el video, relativo a que fue una base elemental y fundamental para que el proyecto sea exitoso. En forma general, puede pasar, obvio, que no se pueda mantener el nivel de documentación de manera actualizada, tal como lo debería reflejar la realidad de los procesos. Entonces, una cuestión clave, en forma funcional, lo digo en forma general también, es que el proceso normalmente puede estar definido de alguna manera y se lo llama ASIS, ¿sí? Está como hoy tal cual el proceso. Hay compañías que aprovechan en el momento de implementar RPA de tomar el ASIS para convertir un to be. Es decir, es el momento también de tunear, de poder cambiar un poco, de optimizar alguna parte del proceso. No es necesario para hacerlo con RPA, sino que se aprovecha en algunos casos para adecuar, optimizar y por ende nos obliga del proceso, como está documentado hoy, a pasar a un proceso de cómo estaría luego de ser implementado RPA con la optimización al respecto, ¿sí? Perfecto. Voy a hacer 2 preguntas más, chicos, así llegamos con el tiempo. Para Fernando, la pandemia o la cuarentena ha afectado a las operaciones de muchas empresas. ¿Cómo los está ayudando RPA a ustedes en el contexto actual?
Nosotros particularmente nos vimos afectados en nuestra operación porque nuestras sucursales no pudieron operar durante un mes y pico. Ahora, afortunadamente, de a poco vamos volviendo a operar con cierto nivel de distinta normalidad. Pero sí, la realidad es que muchos de esos procesos que nosotros hacíamos habitualmente con gente presencial en esas tareas, hoy se hacen de forma automatizada, con lo cual benefició sustancialmente el hecho de que hayamos podido avanzar en un modelo de automatización que no dependa de las personas, mismo en esta modalidad remota y en esta modalidad de no poder tener presencia física, la verdad que es fundamental. Si bien nosotros todavía no avanzamos sobre la totalidad de las tareas pasibles de ser automatizadas, sobre las que sí avanzamos, el diferencial es absoluto. Perfecto, Fer, muchas gracias. Daniel, tenemos una pregunta acá. ¿El proceso de transferencias bancarias puede migrar a un modelo de RPA? A ver, todo proceso tiene que ser mirado al nivel de detalle, ¿no? Conceptualmente la respuesta es sí. Lo que hay que ver es justamente en ese proceso qué es lo que interviene, cómo trabajan, si hay aspectos de seguridad, si hay aspectos de que hay algún punto donde se debe realizar algo manual y requiere algún tipo de decisión de persona subjetiva, pero si es habitualmente un proceso estándar como el que yo entendería, sí es factible de automatizar con RPA, claramente. Perfecto. Hay varias preguntas más. Les agradecemos muchísimo a la audiencia. Las vamos a responder a través de emails y en forma personalizada. Con lo cual, quiero nuevamente agradecerle a la audiencia su participación activa con todas las preguntas. Espero que las respuestas hayan sido satisfechas. Daniel, te cedo la palabra. Gracias, Pablo. Como decía, reforzando un poco lo que decía Pablo recién, todas las preguntas, todas las preguntas y las respuestas las vamos a conciliar y las vamos a enviar todas para cada uno de los participantes para que las tengan, ¿sí? Y ahora vamos a ir creo, a la parte más importante de la charla, súper importante, porque todos deben estar esperando esta parte, los pocos que se aguantaron tanto tiempo, así que les agradecemos, que es el sorteo de un Google Home, ¿sí? Y ahora me van a informar, el ganador es Germán Silva. Repito, Germán Silva. PK se va a estar contactando con vos, Germán, para poder de manera privada coordinar el envío, ¿sí? Así que bueno, nada, felicitaciones, Germán. Espero que hayas subsistido a este webinar también, así que bienvenido, te lo mereces como el resto, pero bueno, tenemos uno solo. Y bueno, en fin, nada, me queda de mi parte agradecerles vuestra participación en este webinar. Espero que haya sido de utilidad para lo que tengan pensado como iniciativas de transformación digital. Le agradezco muchísimo el espacio a AMBA que nos ha permitido poder hacer tan coordinadamente y tan ordenado este webinar, al igual que la participación de todo el equipo de Gire. Agradezco principalmente a Fer que nos acompañó acá, así que la verdad que muchas gracias, han sido muy gentiles y los dejo con Patricia. Muchas gracias, Daniel. Bueno, sencillamente agradecerles que nos hayan acompañado este ratito, esta tarde de hoy. Mañana, déjenme pasar el avisito, mañana tenemos un nuevo webinar a las 11 horas para la gente de seguros, para el grupo de seguros. Vamos a estar hablando de innovación en el mercado asegurador, así que los esperamos a las 11 horas. Pueden registrarse hoy en la página de AMBA. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Daniel, Pablo, Fernando, a todo el equipo de PK que trabajaron un montón en este webinar. Y bueno, nos vemos la próxima. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias.